Hola queridos amigos de Clave 7, bienvenidos a mi sección Leyendas y Misterios con Antonio Ceniza. Hoy os quiero hablar de la leyenda del submarino maldito UB-65. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, Alemania poseía 29 submarinos desplegados entre el Mar del Norte y el Báltico, dedicados a tareas defensivas, un número que fue en aumento cuando estos demostraron su poder como arma de combate. En febrero de 1917 ya contaba con 105 listos para entrar en acción y capacidad para suministrar otros 120 para reemplazar a los hundidos. Pero a ninguno de ellos le ha rodeado tanto el misterio como al V-65, a través de una serie de historias sobre el extraño e inexplicable destino de su tripulación, que aún hoy siguen dándose por ciertas. Según cuenta la leyenda, los trágicos sucesos de este submarino maldito comenzaron antes de ser botado al mar en los astilleros de Brujas, Bélgica. Su primera víctima habría sido uno de los operarios que trabajaban cubierta, que fue aplastado por una viga de la cubierta a la que se le soltaron las cadenas. Poco después, cuando fue lanzado al agua por primera vez en 1917, otros 3 tripulantes fallecieron asfixiados en la sala de máquinas por los gases del motor mientras comprobaban la maniobrabilidad del buque. Nadie pudo explicar por qué no salieron tranquilamente, pues les habría dado tiempo de sobra. La realidad de este modelo de submarino en la guerra era bien distinta. En los 3 primeros meses de 1917, los U-Boats habían hundido ya más de 1.000.000 de toneladas enemigas, y durante el mes de abril otras 881.000, una cifra récord que hizo temer a Gran Bretaña por la victoria de los alemanes. Era un arma eficaz, pero el relato que trascendió décadas después sobre el V-65 era otro. No hay más que leer el siguiente incidente, cuando supuestamente realizaba unas maniobras conjuntas junto a otros submarinos de la misma clase. Antes de ordenar su primera inmersión, el comandante Martin Shield mandó a varios marinos a que comprobaran, cerraran y aseguraran todas las escotillas del buque. 2 obedecieron, pero el tercero reaccionó de forma inesperada. Sin decir una sola palabra, se dirigió a la cubierta y se arrojó a las hélices por la borda, donde murió descuartizado. Sin tiempo para guardar el más mínimo luto, cuenta la leyenda que inmediatamente después se produjo la inmersión hasta los 10 metros de profundidad. En ese momento el submarino, sin embargo, se hundió de repente hasta el fondo. La tripulación entró en pánico al ver que la presión hizo crujir las paredes de la nave, y el agua comenzó a filtrarse e inundar algunos pasillos. Habría estado 12 horas en las profundidades mientras el oxígeno se agotaba y sin encontrar una explicación a lo sucedido para poder solucionarlo. La tragedia parecía inevitable, cuando de repente el sumergible comenzó a ascender. Salió a la superficie justo a tiempo para salvar de la asfixia a toda la tripulación, aunque 2 miembros fallecieron supuestamente a causa de los daños sufridos en los pulmones. Las autoridades militares ordenaron trasladar el submarino a los astilleros para su inmediata supervisión. Y según el relato, no encontraron ninguna avería. A pesar de esta concatenación de infortunios, se impusieron las necesidades del esfuerzo bélico alemán, y la nave fue declarada apta para el servicio. Todo parecía recobrar la normalidad en torno al submarino maldito, y se ordenó que fuera cargado de torpedos. La tranquilidad duró poco, porque el oficial y 8 marineros encargados de transportar las bombas también habrían muerto cuando una de ellas explotó. Visto cómo estaban las cosas, parte de la tripulación se negó a embarcar y prefirieron enfrentarse a un consejo de guerra, alegando que el submarino estaba embrujado. Este fue enviado de nuevo a los astilleros para su reparación, en un trayecto en el que se produjo otro incidente que entra ya en el plano de lo paranormal. Uno de los marinos, encargados del supuesto traslado, aseguró, presa del pánico, haber visto a uno de sus compañeros muertos sobre la cubierta que le miraba fijamente con los brazos cruzados. En ese momento la nave entera era ya presa del miedo. Uno de los marineros capturados, al intentar huir,
aseguró que también había visto a su compañero fallecido observándole, una confesión a lo que habría seguido otro suicidio en extrañas circunstancias. Pero a pesar de todos estos sucesos, el submarino V-65 recibió la orden de partir hacia el estrecho de Dover, un viaje en el que, según la leyenda, parte de la tripulación seguía viendo a los fantasmas de los marinos. Cuando llegaron al puerto de Brujas, el temor a la maldición era tan grande que los marinos prefirieron salir corriendo de la nave a pesar de los bombardeos aéreos. Uno de los que huyeron era supuestamente el mismo comandante, que moriría ametrallado al salir a la cubierta. Vamos ahora con el confuso final. Con el paso del tiempo, muchos de estos sucesos fueron dados por ciertos, quizás por la confusión que hubo durante muchos años en torno a su destrucción. La leyenda cuenta que 4 meses antes de que finalizara la Primera Guerra Mundial, el 10 de julio de 1918, el buque fue descubierto por el submarino estadounidense AL-2 en la costa occidental de Irlanda, y que cuando se disponía a torpedearlo, el V-65 explotó misteriosamente sin que los norteamericanos llegasen a disparar con sus 37 tripulantes dentro. Según los datos publicados por la web especializada en este modelo de submarinos http://www.ubop.net, la causa que se registró poco después es que el V-65 desapareció como consecuencia de la explosión prematura de uno de sus torpedos, una versión que podría coincidir con la leyenda, pero luego aclara que realmente estuvo en activo al menos hasta el 14 de julio, ya que en esa fecha hundió al velero portugués María José frente a la isla de Landi. Y luego subraya, desaparecido a causa de un accidente, muerte marítima, cerca de Paustow, Cornualles, Inglaterra, el 14 de julio de 1918, o después 37 muertos, todos perdidos, según el cuaderno de bitácora del submarino AL-2. Tras el impacto de uno de sus proyectiles, observaron al V-65 semi-hundido durante unos minutos, y que después se produjo una fuerte explosión que lo arrastró hasta el fondo marino. Lo cierto es que en el año 2004, el Channel 4 británico organizó una expedición submarina para identificar a un buque de la Primera Guerra Mundial hundido en aguas inglesas. El estudio realizado por el arqueólogo Heinz McCarthy y el historiador Axel Niestle confirmó que se trataba del V-65, pero no mostró indicios claros de que hubiera sido atacado. Con los datos recabados, otros expertos apoyaron la tesis de que el submarino se había hundido como consecuencia de un accidente. Por otra parte, los investigadores George Behe y Michael Gox aseguraron que la versión sobre el impacto de un torpedo enemigo fue inventada por el periodista Hector Charles Bywater, 1884-1940, bajo el seudónimo del Dr. Hedge. Bueno, queridos amigos, sí que hay con respecto a la historia de fantasmas. Y lo que respecta a la historia de los fantasmas tampoco hay un consenso claro. La versión más conocida de esta fábula de la Gran Guerra se publicó por primera vez en julio de 1962 en la revista Black Books. El responsable original es supuestamente G. A. Minto, un autor del que sabemos muy poco y que, según parece, empezó a escribir una vez jubilado, tras una vida dedicada a la función pública. Otros achacan su autoría al escritor neoyorquino Charles Berlitz, fallecido en 2003, famoso por sus libros sobre fenómenos paranormales y de cuya obra, El Triángulo de las Bermudas, se vendieron cerca de 20 millones de ejemplares. Aunque nunca llegó a esclarecerse del todo, lo cierto es que durante los años 60 y 70 el fantasma del V-65 ya aparecía en numerosas antologías, tebeos e incluso libros ilustrados para niños. De esta forma adquirió una apariencia de realidad, pero el hecho de que su primer y único comandante fuera Martin Shield, un oficial de 29 años, demuestra que éste no murió
en la pasarela del submarino huyendo de la maldición, sino junto con los otros 36 tripulantes en el accidente del 10 de julio de 1918. Y hasta aquí mi sección por el día de hoy. Recordaros que a mí me podéis encontrar en los blogs misteriosdeantonioceniza.blogspot.com, en el blog leyendasdelmundoceniza.blogspot.com, en el blog leyendasceniza.wordpress.com y en el blog Misterios Leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com. También me podéis encontrar en dos programas que codirijo, como son María y Ceniza Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. Y como no, en mi propio programa que dirijo y presento y que se llama Ceniza la Morte Podcast. Y como siempre, antes de terminar, mandar un fuerte abrazo al director y presentador Fernando Álvarez, a Josefín, al resto de mis compañeros y compañeras, y como no, a ustedes, queridos amigos de Clave 7, y nosotros nos encontramos en el próximo programa.